Hola a todos, le damos la bienvenida al módulo respiratorio y vamos a analizar ahora la presentación de mecánica respiratoria. Va a estar dividida en dos partes, ¿verdad? Esta va a ser la primera parte, que vamos a hablar de los principios básicos, y en la segunda parte vamos a introducirnos un poquito más en lo que son los métodos de análisis. Este es el esquema que vamos a seguir para la presentación. Y bueno, ya poniéndonos en el primer punto, que vamos a hablar de los distintos componentes, ¿verdad?, de la mecánica, la presión, el flujo y el volumen. La ventilación es la renovación cíclica del gas alveolar y bueno, tiene que ver con justamente el intercambio de gases entre el alvéolo y la atmósfera. Para llevar a cabo la respiración normal y el ciclo respiratorio normal requiere la interacción no solo del sistema respiratorio, sino además con el sistema nervioso central, con los distintos efectores, ¿verdad?, musculares de la respiración y con los estímulos metabólicos que van a determinar cambios en el patrón respiratorio, por lo cual requiere la interacción compleja de múltiples sistemas. Y por otro lado, el concepto de mecánica. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento y las fuerzas que lo gobiernan, y aplicada a la mecánica respiratoria va a tener que ver principalmente con qué fuerzas facilitan y qué fuerzas se oponen al movimiento de aire en el sistema respiratorio. Acá, como se puede ver en este esquema, los tres parámetros principales de la mecánica respiratoria son el flujo, la presión y el volumen, y son sobre lo que nos vamos a basar, sobre todo para medir en el análisis de los componentes de la mecánica. Con estos parámetros surge la ecuación de la mecánica respiratoria, ¿verdad?, que tiene ese principio físico, ¿verdad?, en los fundamentos del movimiento y en la tercera ley de Newton, y tiene que ver, la que está arriba es la ecuación más simplificada, ¿verdad?, que dice tiene en cuenta solo el volumen y el flujo en el sistema respiratorio, pero si tenemos en cuenta la ecuación un poco más compleja, que ya tiene que ver no solo los parámetros, no solo los factores que facilitan el movimiento de aire, sino también los que se oponen, podemos obtener de esta gráfica, este es el sustento matemático para los cálculos como vamos a ver ahora un poco más adelante, de la complacencia y la resistencia. Entonces, lógicamente, lo que implica este gráfico, esta ecuación, es que la diferencia de presión que tiene que haber a través del sistema para vencer un volumen determinado también va a ser para oponerse o para vencer la principal fuerza que se opone al movimiento de volumen, que es la elastancia del pulmonar, o cuán rígido va a ser el tejido pulmonar, o el tejido del sistema respiratorio en general, y por otro lado, para mover un flujo de aire determinado y vencer la resistencia de la vía aérea, que es la principal fuerza que se opone al movimiento de aire a través de la vía aérea. Para hablar un poco de los conceptos básicos de presión, flujo y volumen, la presión puede ser medida en diferentes puntos del sistema respiratorio. En condiciones normales, y lo más frecuente es medir la presión a nivel de la vía aérea, que en determinadas condiciones puede ser equiparable a la presión intraalveolar. Y bueno, después, si tenemos la posibilidad de tener un dispositivo que me estime la presión pleural, como puede ser un catéter esofágico, como se ve acá en la figura, después vamos a desarrollar un poquito más en esto, podríamos tener no solo las presiones o los cálculos del sistema respiratorio en general, sino además los distintos componentes, lo transpulmonar y lo transtorácico. Este es un sistema de registro típico que se diagrama acá, ¿verdad?, con un sistema de un transductor de presión, que puedo tener un registro de presión en el ciclo respiratorio, y por otro lado un neumotacógrafo que mide flujo, va registrando flujo en tiempo real, y lo importante de esto además que se puede calcular el volumen, se puede integrar a la señal de flujo y obtener el volumen, ¿verdad?, que es como el flujo de volumen en tiempo. Es un parámetro bastante sencillo de obtener con neumotacografía. Esto lo traje simplemente para mostrarles que tiene una aplicabilidad clínica importante, la medición de estos parámetros de flujo, volumen y presión, y esta es una pantalla de un ventilador, ¿verdad?, como se puede ver. Acá tenemos en amarillo la curva de flujo, en amarillo la curva de presión, en verde la curva de flujo y en azul la curva de volumen, y los distintos parámetros numéricos que se pueden obtener en estas condiciones. Esto es algo que se aplica en la clínica diariamente en pacientes, en este caso, que están en ventilación mecánica, ¿verdad? Bien. Con respecto a la resistencia y la complacencia, decíamos que entonces, en esta ecuación del sistema respiratorio,
teníamos dos componentes, ¿verdad? Un componente estático y un componente dinámico. El componente estático tiene que ver con es decir, el volumen que se mueve dentro del pulmón o dentro del sistema respiratorio y cuán elástico o cuán rígido va a ser ese pulmón. La elastancia, que es el parámetro que se pone acá, como principal fuerza que se opone al cambio de volumen, y su inverso, que es la complacencia, que es lo que más nos vamos a basar en este análisis. Y por otro lado tenemos el componente dinámico, que esto es cuando hay flujo en la vía aérea, ¿verdad? Hay un movimiento de aire, y la resistencia de la vía aérea es la principal fuerza que se opone al cambio de flujo. Entonces, separando estos dos componentes podemos hacer un análisis un poco más detallado. Si yo tengo la posibilidad de eliminar el componente dinámico, es decir, con una situación de delta flujo cero, puedo tener un parámetro, calcular fácilmente la complacencia del sistema respiratorio con esta fórmula, ¿verdad? Delta B sobre delta P. Y por otro lado, si yo puedo eliminar el componente estático, ¿verdad? Tomando, por ejemplo, 2 puntos de delta B 0, puedo calcular fácilmente la resistencia de la vía aérea con la fórmula de delta presión sobre delta flujo. Es decir, que en condiciones dinámicas, digamos, podemos analizar uno u otro de los componentes, ¿verdad? La resistencia y la complacencia. Por otro lado, la curva presión-volumen, es decir, si nosotros graficamos la presión a medida que insuflamos el sistema respiratorio, vamos a tener una curva con esta morfología, nos da mucha información de cómo está la mecánica del sistema respiratorio, ¿verdad? Tenemos 3 sectores diferentes bien identificados en esta curva, ¿verdad? Que es el sector A de baja complacencia, es decir, que si yo parto de un volumen muy bajo, el sistema va a estar colapsado y abrir las unidades alveolares va a requerir cierta energía, por lo cual para mover un volumen determinado va a necesitar bastante aumento de presión. Después del punto de inflexión inferior está el sector B, de mejor complacencia, en el cual, bueno, el movimiento de aire, el movimiento de un volumen determinado va a requerir menos diferencia de presión, por lo cual desde el punto de vista mecánico este sector es ideal, gasta menos energía el sistema respiratorio moviendo en este sector. Y por otro lado, después del punto de inflexión superior, tenemos el sector C, que es el sector de sobredistensión. Ya cuando el volumen es máximo y está insuflado el sistema, introducir más volumen en esas condiciones requiere un aumento mayor de la presión. Por lo tanto, el sector C es de nuevo de baja complacencia. Esta curva PV es la suma, digamos, de los distintos componentes, ¿verdad? Que es lo que vemos en el panel C. En el panel A y B vemos cómo están los distintos componentes, vemos cómo está el tejido, cómo se comporta desde el punto de vista mecánico el tejido pulmonar a medida que se insufla y en la curva PV para esas condiciones. Y en el B, cómo está la pared torácica o cómo responde la pared torácica a los distintos cambios de volumen. A destacar, lo más importante me parece destacar en esto es que los distintos componentes tienen puntos de reposo diferentes. El punto de reposo del pulmón va a ser tendiendo al colapso, ¿verdad? Y el punto de reposo de la caja torácica tiende a la expansión, por lo cual uno tiene concavidad negativa y el otro concavidad positiva. Lo más importante de esto es que, bueno, gracias al sistema pleural, estos componentes parietal y pulmonar funcionan como una unidad, ¿verdad? Con una interacción muy importante y, en definitiva, la consecuencia es la curva PV del sistema respiratorio, que es la que estuvimos analizando. Yo acá traje un ejemplo, simplemente para mencionar y ver un ejemplo gráfico de esta situación, ¿verdad? Es decir, que cuando el sistema pleural falla en esa adhesión, ¿verdad?, de la pleura parietal y visceral del pulmón con la pared torácica, y por ejemplo existe una ocupación de aire, el espacio aéreo, como en el caso patológico del neumotórax, se pierde esa interacción. La pleura parietal se despega de la visceral, hay aire en el medio y cada componente va a ir hacia su punto de reposo. El pulmón se va a colapsar, como se ve ahí, eso se puede ver en esta situación en una patología, en una radiografía de tórax, ¿verdad? El pulmón, cuando hay un neumotórax total, el muñón del pulmón. Y por otro lado, la pared torácica va a tender a la expansión, ¿verdad?, yendo hacia su punto de reposo. Eso también se puede ver clínicamente. Entonces, para poner un ejemplo de cuán importante es el sistema pleural en esa interacción, en definitiva, entre la pared torácica y el tejido pulmonar. Como mencionábamos, la curva PV tiene estos 3 sectores y desde el punto de vista energético, lo ideal es trabajar que el ciclo respiratorio se dé en este sector B, en el sector del medio. Eso es lo que, bueno,
haría óptimo el trabajo respiratorio, ¿verdad? Trabajo respiratorio que se define como el producto de la presión por el volumen, ¿verdad? Y trabajar tanto en zona de colapso como en zona de sobredistensión va a requerir más gasto energético, más trabajo respiratorio. Ahora bien, ¿la curva presión-volumen se comporta de igual manera en inspiración y en expiración? Bueno, la respuesta es no. Acá tenemos el registro, ¿verdad? En este caso, de la inspiración en gris y de la expiración en negro, y se ve justamente que existe este fenómeno conocido como histéresis, es decir, que la curva presión-volumen en inspiración y expiración, si bien comparten la misma morfología, ¿verdad? Se pueden identificar los tres sectores, el sector A, B y C con los dos puntos de inflexión, la curva expiratoria está desplazada hacia la izquierda, es decir, que desde el punto de vista energético está favorecida, ¿verdad? Requiere un poco menos de presión para mover el mismo volumen. Y eso se explica principalmente por tres factores. Un factor es lo que estuvimos hablando de las propiedades del tejido, ¿verdad? El sistema tiende en inspiración a alejarse de su punto de reposo y en expiración va a ir hacia ese punto de reposo. Entonces, mecánicamente eso está favorecido, ¿verdad? La expiración con respecto a la inspiración. Por otro lado, otro punto es la homogeneidad del gas alveolar, del gas dentro del tejido, dentro del pulmón en general, que bueno, obviamente, si partimos del colapso y vamos distendiendo el tejido, al principio abrir las unidades alveolares, el flujo de aire a través de esa vía aérea va a ser muy heterogéneo porque va a haber unidades que se van a abrir y va a haber otras que todavía permanecen colapsadas, entonces es más heterogéneo, ¿verdad? El flujo de aire en esas condiciones, pero por el contrario, si yo parto en la fase expiratoria de un pulmón que está insuflado, ¿verdad? Que está lleno de aire, y se va a ir vaciando de a poco, el vaciamiento, digamos, es más ordenado, ¿verdad? El aire a través de la vía aérea que el llenado. Entonces también eso favorece desde el punto de vista energético a la expiración. Y por otro lado, la interfase aire-líquido, ¿verdad? La luz alveolar está rodeada de una fina lámina de líquido, que es donde ocurre el intercambio de gases, que la tensión superficial que se genera en esa interfase aire-líquido tiene que ver mucho con las propiedades físicas del sistema en general y la tendencia al colapso que ocurre cuando existe un aumento de esa tensión superficial. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más hablando del rol del surfactante alveolar. El surfactante alveolar, bueno, primero, la tensión superficial es justamente cuando existe una interfase aire-líquido, va a haber este fenómeno físico, ¿verdad? Que es la tensión que ocurre en esa interfase en un sistema como es el sistema alveolar, ¿verdad? Va a depender mucho del radio del alvéolo, es decir, que alvéolos pequeños pueden tener mayor tensión superficial y generar más colapso que alvéolos grandes, lo cual haría que las distintas unidades alveolares sean muy heterogéneas. Y, bueno, por supuesto que va a determinar mucho más trabajo respiratorio. El sistema del surfactante alveolar es un sistema lipoproteico que es, componentes sintetizados y secretados por las células neumocitos tipo 2 y son liberados al espacio alveolar. Y conceptualmente esos lípidos del surfactante alveolar se interponen en esa interfase aire-líquido, ¿verdad? En el agua, en esa lámina de agua que está en el espacio alveolar, logrando disminuir la tensión superficial. Ese es uno de los principales roles del surfactante alveolar. Esto hace que tiene beneficios en inspiración, ¿verdad? Porque el trabajo inspiratorio va a ser menor, pero también en expiración, porque el aumento de la tensión superficial, si no existiese el surfactante alveolar, haría que los alvéolos se colapsen en cada expiración. Entonces, favorece tanto la inspiración como la expiración y tiene una dinámica particular que está muy bien estudiada, ¿verdad? De inclusión y exclusión, ¿verdad? En inspiración y en expiración de los distintos componentes lipídicos hacia la luz alveolar y hacia la interfase aire-líquido. Y bueno, de esa dinámica correcta del surfactante va a depender que funcione correctamente o no. El ejemplo extremo de cuando no existe nada de surfactante alveolar es un distrés respiratorio severo que hace que, por ejemplo, no solo haya un muy mal intercambio de gases, haya muy mala oxigenación de la sangre, sino que además, por otro lado, hace que la mecánica respiratoria esté muy alterada. Ese va a ser un pulmón muy duro, muy difícil de distender, muy poco complaciente. Y eso ocurre a consecuencia de que hay una gran tensión superficial acumulada en esa interfase aire-líquido que no puede ser amortiguada por un surfactante insuficiente.
Ese es el extremo, ¿verdad? Pero bueno, hay distintas patologías, tanto agudas como crónicas, que alteran el surfactante alveolar de forma un poco más sutil y puede, por ejemplo, verse que tiene implicación en el distrés respiratorio agudo, en los pacientes con patología pulmonar crónica como el EPOC, que la función del surfactante puede estar alterada, sobre todo el perfil de fosfolípidos, y eso hace que si uno puede medir in vitro, la función tensoactiva del surfactante está alterada, es decir, que por más que haya surfactante, puede estar disfuncionante y puede tener que ver, por supuesto, con lo que es la alteración de la mecánica respiratoria que se genera en esa patología. Bueno, la bibliografía recomendada en este tema es el capítulo del libro de fisiopatología, ¿verdad? Que es el capítulo 18, el de mecánica respiratoria, y bueno, de la última edición de este año 2019 abordaremos un poco más algunos otros conceptos en la segunda presentación de mecánica respiratoria. Gracias.